Mi nombre es Alejandro Gallardo Cano y para iniciar nuestra exploración del curso de comunicación educativa, vamos a dedicar esta primera parte de nuestra videoconferencia a discutir el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación humana? Para hablar de la comunicación humana, a la cual de antemano la hemos caracterizado como un proceso, es importante establecer el por qué se le da esa nominación. Apelemos a la manera de la definición clásica, que es por género y diferencia. Es decir, qué es y qué no es, y qué características peculiares tiene. La primera parte es qué no es. La comunicación humana no es un fenómeno, la comunicación humana no es un hecho y tampoco tiene una característica esencialmente evolutiva. Estos tres conceptos son centrales para iniciar el entendimiento de qué es la comunicación humana y por qué la hemos caracterizado como un proceso. Un fenómeno es un concepto muy en boga actualmente porque en la exploración de la materia que han hecho los físicos, sobre todo los físicos cuánticos, aquellos que andan investigando con todo detalle analítico de qué está compuesta la materia, han establecido que un fenómeno es un hecho efímero, como puede ser la partícula que aparece a partir de un choque de partículas que se ha provocado, y entonces es un destello de un algo efímero. Incluso en algunas enciclopedias se refiere al fenómeno como un ente que aparece y desaparece y no tiene recurrencia en el tiempo. Es obvio que la comunicación no es un hecho que aparezca y desaparezca, está presente en todo tipo de relaciones en el universo y en la sociedad humana. También el concepto de hecho, que es el objeto de estudio de la historia, de la disciplina importantísima de la historia, estudia los hechos del pasado, son hechos acontecidos, que no tienen reiteración en el tiempo, no vuelven a repetirse de manera igual jamás, ¿sí? Si bien hay algunas corrientes históricas que afirman de que la historia se repite y tiene ciertos aspectos cíclicos, se repiten algunos aspectos, pero nunca de manera igual. Por eso es que para los historiadores es muy importante describir el hecho histórico, aquel acto que modificó o no la historia del decurso de la humanidad, pero que no tiene una reiteración en el tiempo. Entonces aquí estamos preparados para hablar del concepto de proceso. El proceso sí es un fenómeno de carácter cíclico. Y vamos a meditar un poco acerca de esta noción de proceso y además proceso complejo. ¿Qué es la comunicación humana? La comunicación humana, así como otros procesos sociales, tiene una naturaleza difícil de definir. No es un objeto diseccionable, no es algo que podamos tomar y diseccionar, poner en la plátina de un microscopio y observar con todo detalle. Es algo dinámico. El término que más se ajusta dentro de los parámetros académicos contemporáneos es la noción de proceso. La noción de proceso que parte de los postulados de la mecánica cuántica a inicios del siglo pasado. ¿Qué es un proceso? ¿Por qué denominar a la comunicación, así como otros procesos sociales como el político o el educativo, como procesos? ¿Qué es un proceso? Uno, que esté en perpetuo movimiento, que sea dinámico, que haya una constante dinamicidad que solo puede ser considerada como algo que no es estático y por lo tanto no es diseccionable. La noción de proceso implica un cambio en el tiempo, pero también es un cambio paradójico, porque los mismos elementos que lo integran están perpetuamente repitiéndose en el tiempo, aunque las relaciones que generan entre ellos determinan que en el devenir del tiempo nunca se presenten de la misma manera. Quiero ser explícito al respecto poniendo un ejemplo muy sencillo, el ciclo del agua. En el ciclo del agua, los elementos que intervienen en este proceso son prácticamente los mismos desde que inició en algún momento en la evolución de nuestro planeta. La precipitación, la condensación, la acumulación, la evaporación, en algunos casos la congelación, en otros más la sublimación,
la absorción, son elementos que están perpetuos en el proceso. No han cambiado, digamos que es la misma acción repetitiva en el tiempo. Sin embargo, la manera en que se articulan por sus propias relaciones más otros elementos que los afectan, otros procesos, nunca se repiten de la misma manera. Aquí está ilustrada muy bien esta paradoja. Ahora bien, también hemos dicho que para caracterizar a la comunicación, porque es un proceso dinámico, porque tiene elementos que se repiten constantemente en el tiempo, es decir, siempre hay emisores, siempre hay receptores, siempre hay emisores, siempre hay mensajes, siempre hay medios y soportes, también siempre hay fenómenos de retroalimentación, denominados feedback, pero también siempre hay elementos que están perpetuos en el contexto situacional donde ocurre, a través de qué ocurre, la temperatura, el sitio donde ocurre. Entonces, es un proceso, por lo menos ya empezamos a acercarnos a esta caracterización. También es dinámico, nunca cesa. La comunicación es algo que, así como la educación o como algunos otros procesos sociales, emergen en el momento en que existe la relación social. Por lo tanto, otra vez, la naturaleza dinámica queda descrita de manera muy clara con esta idea. Es un proceso además complejo, porque si bien tiene ciertos aspectos de reiteración, de repetición en el tiempo, de recursividad, también tiene elementos que determinan que nunca se repitan de la misma manera. Es decir, esto se le llama no linealidad. Es decir, nunca ocurre lo que se mete en el inicio del sistema o cuando inicia el proceso, nunca equivale, no tiene una equivalencia fatal al término de ello. Puede ser muy eficaz, puede no serlo. Esa es una de las características de la complejidad. También es un proceso en el cual siempre están involucrados múltiples agentes sociales. Es decir, la comunicación aún en sus aspectos aparentemente más sencillos, la relación cara a cara que hay entre dos personas, o la mera relación de una sola persona, en ese, digamos, subproceso, también está involucrada la sociedad, es decir, están involucrados múltiples otros agentes que determinan que nos comuniquemos como nos comunicamos, que pensemos como pensamos, o en otros más evidentes, en donde ya intervienen más actores sociales dentro de un grupo, como es lo que está ocurriendo ahora cuando yo me dirijo a ustedes. Hay una serie de elementos contextuales que determinan que están de cierta manera participando de forma indirecta o a veces muy directa y modifican el proceso. Entonces aquí tenemos otro componente del por qué hemos denominado complejo, un proceso complejo a la comunicación humana. Hay más elementos que tienen que ver con la complejidad que le dan complejidad al proceso, ¿sí? No es lineal, hay múltiples agentes interactuando, los resultados nunca son los esperados, siempre hay una varianza muy notable. Y hay un componente más que es muy importante considerar, que tiene que ver con las intenciones que participan. Al ser un elemento un proceso en el cual hay intenciones muchas veces encontradas, otras veces sincrónicas, otras veces no del todo declaradas. Entonces, el proceso de la comunicación se convierte, incrementa su complejidad, es decir, es todavía más complejo, todavía menos determinista. Afirmar que lo que uno dice a otro o a otros va a tener el efecto del propósito que me movió a decirles. Hay variantes porque las intenciones humanas son tan diversas como los propios seres humanos. Entonces aquí tenemos una descripción de la noción de proceso que quedaría muy bien ilustrada con una metáfora visual que les invito a ver. Es la que está apareciendo en sus pantallas, donde imaginemos unas ruedas, una rueda que se mueve en el espacio, pero que está en el mismo plano relacionada con otras más. Vemos que el giro de una rueda cíclico, el giro cíclico de una rueda afecta a la otra, esta a la otra y esta a otra. Si llevamos más allá nuestra metáfora visual y ahora la vemos no en un plano bidimensional, sino tridimensional y en donde participan muchos otros elementos, descubriremos cómo va incrementándose en complejidad esta relación dinámica de los elementos de un proceso.
Es lo mismo que ocurre con los procesos naturales, los procesos sociales son equivalentes. Es decir, hay múltiples factores. Dentro de la interacción que ocurre dentro de sus elementos, dentro del proceso, se ve afectada también por múltiples otros procesos. Así ocurre con el ciclo del agua, el ejemplo con el que iniciamos esta disertación. El ciclo del agua se ve modificado en cantidad de precipitación, en duración. Cuando se presenta, es porque está afectada por múltiples otros procesos naturales, como el proceso eólico o incluso la elevación de la temperatura en la Tierra. Hay muchos otros procesos que se convierten en factores que determinan varianzas en esta relación dinámica de elementos del proceso. Entonces, aquí tenemos ya una manera de caracterizar a la comunicación humana que es sumamente interesante porque nos abre una perspectiva muy abierta, muy amplia, que nos evita hablar de la comunicación social, la comunicación humana, como algo reductible a un esquema o a un fenómeno absolutamente determinista.